Capítulo 28. El comienzo. Parecía haber un destello en el reflejo que vio en un charco de agua tranquila. De esos en los que parecía como si fuera obra de la magia o de un ser sobrenatural. Ella sonrió con aire de suficiencia. No sería la primera vez que Merlín hacía algo así. Sin embargo, los destellos fueron los primeros. A la mujer no le importó tanto, en cambio, se quedó quieta mientras sus ojos miraban el pequeño relicario de plata alrededor de su cuello. Levantando una mano, comenzó a jugar con ella usando el índice y el pulgar, frotándolo suavemente mientras una expresión ausente se abría paso en su rostro que solo se convirtió en cariño cuando el relicario se abrió. Dentro había una pequeña flor prensada y un dibujo de un pequeño cachorro de león, del que se había separado hace años. Todavía podía recordar los esfuerzos que había hecho ese hombre para dibujar tal ilustración. Incluso ahora, el dibujo no se veía mejor que el rasguño y dibujo de un niño, pero independientemente, era el sentimiento lo que le importaba. Cerrando el relicario, lo tomó en su mano y se quedó en silencio. Sabía mejor que nadie que un caballero no debería usar un accesorio tan decorativo, pero era algo falsificado y entregado como regalo. Por lo tanto, estaba obligada a usarlo. Sin embargo, solo ella sabía que se estaba engañando a sí misma. Su hermano a menudo se había burlado de ella para su consternación, pero ella todavía lo usaba a pesar de todo, escondido debajo de su vestido de batalla azul y fuera de la vista para evitarle la vergüenza. Soltando el relicario y escondiéndolo debajo de su atuendo, sacudió la cabeza para deshacerse de sus mechones rebeldes que habían crecido mucho con el tiempo. Fibras vibrantes de cabello rubio que caían en cascada por su espalda y enmarcaban su rostro con largos flequillos que se peleaban con cada movimiento de su cabeza. Cualquier otra mujer se sentiría orgullosa de ese cabello, pero para ella, era algo que se interponía en el camino. Con las manos agarrando su cabello, tiró hacia arriba y rápidamente le dio forma a un moño prolijo, pero ese mechón de cabello era imposible de atar, sobresaliendo de su cabeza como un pulgar dolorido. De todos modos, ya estaba acostumbrada y solo podía murmurar una pequeña queja. El crujido de la hierba detrás de ella hizo que sus ojos se agudizaran con una vigilancia martillada en ella por su entrenamiento. Alguien se acercaba. Enderezando la espalda, Arturia se volvió rápidamente en la dirección. ¿Terminaste de practicar, Arthur? Una voz amable habló. Era un hombre de complexión elegante y una expresión despreocupada que combinaba bien con su cabello rubio suelto, que era incluso más largo que el de ella. En su cuerpo había una armadura de placas con borde que tintineaba con cada paso que daba el hombre. Bedivere habló en voz baja. Bedivere era un amigo que había hecho después de la caída de la familia Vernier. Realmente fue todo por casualidad. El joven caballero Bedivere en realidad estaba buscando a Shirou, pero se encontró con ella. En cuyo caso, tales incidentes continuaron ocurriendo a lo largo de los años y, finalmente, se habían conocido poco a poco, forjando una especie de amistad que se volvió competitiva cuando se trataba de sparring. Sin embargo, no pudo evitar sospechar de Shirou en este caso. Después de todo, no fue difícil encontrar a su primer amigo, pero de alguna manera cada vez lo era más cada vez que Bedivere estaba cerca. No era tonta y finalmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo Shirou después de una acción sutil de Sir Hector, quien había elogiado la previsión de Shirou. Él la estaba ayudando a hacer más amigos. No es que le importara, pero solo hacía que lo mirara más favorablemente cada vez que hablaba con él. Esto en sí era algo que había estado atormentando su mente a lo largo de los años. Ahora tenía 17 años y había crecido hasta convertirse en un caballero de pleno derecho bajo la guía de Sir Hector, pero su mente se apagaba cada vez que hablaba con Shirou. Su corazón se aceleraba, y su rostro se ruborizaba, y en ocasiones incluso tartamudeaba sin querer, como si alguien le hubiera agarrado la lengua en medio de un discurso. Esto la preocupaba mucho, ya que ahora sentía que si llegaba un momento en el que tenía que tomar una decisión bajo la mirada de Shirou, cometería un error irreparable. Le había preguntado a Merlín al respecto, pensando que era una especie de magia, pero la expresión de su maestra se puso bastante rígida antes de que el hombre comenzara a maldecir en voz baja y se fuera sin decir una palabra más. Desconcertada, preguntó a Sir Hector y Kai, pero obtuvo el mismo resultado.
Para entonces, finalmente consideró mencionarlo con Shirou, pero con la resistencia de Merlin, Kai y Sir Hector, dejó el asunto de mala gana. Después de todo, ¿a quién podría culpar por el hecho de que Shirou de repente tuviera que recuperarse de un accidente de entrenamiento? Por lo tanto, decidió que tendría que resolver este problema por su cuenta. Sí, acabo de terminar de practicar, le respondió a Bedivere. ¿Ya regresaron Shirou y los demás? No, todavía no, dijo Bedivere. Parecen bastante ocupados ahora que la justa para decidir al rey está a solo 2 días de distancia. Las cejas de Arturia se fruncieron mientras pensaba. Debido a la caída de la familia Vernier, la insistencia en celebrar la justa para decidir al rey se retrasó considerablemente. Sin embargo, parecería que no había más posponerlo. Gran Bretaña necesitaba un rey que guiara a su pueblo de los invasores. Ahora más que nunca después de la noticia de una mayor expansión de los sajones, los jutos y los galos. De hecho, los señores del dominio ya han emitido un llamado a las armas una vez más, pero su influencia aún palidece en comparación con la de un rey. Así, la justa era necesaria a los ojos del pueblo. Sin embargo, para ella, era una fecha límite. Tendría que sacar la espada de la piedra antes de eso. En cuanto a Shirou y los demás, la razón por la que se fueron fue en preparación para eso. Por una vez que desenvainó la espada en la piedra, el próximo objetivo era unir a la gente de la tierra. Y para eso, necesitarían comenzar un viaje. ¿Dijeron cuándo volverían? Preguntó con curiosidad. No estoy seguro acerca de Sir Hector y los demás, pero Shirou todavía me debe ese combate, por lo que debería reunirse conmigo pronto. Dijo Bedivere. Al escuchar esas palabras, Arturia tuvo que forzar el regocijo de su rostro. Tosiendo en sus manos, se compuso. Entonces supongo que iré contigo, dijo rápidamente. Bedivere miró a Arturia por un momento y luego se encogió de hombros. Por supuesto, Arthur. Sé que quieres derrotar a Shirou, pero no creo que ganes mucho viendo un combate entre nosotros. Después de todo, ya me has superado en el manejo de la espada. No hay nada nuevo para ti. ¿Estás seguro de que todavía quieres venir? ¿O simplemente disfrutas viendo mis pérdidas? Ella se quedó en silencio, sin querer responder. Bedivere se rió con buen humor. Bueno, ven entonces. Los dos se alejaron del pequeño crujido que Arturia había estado practicando y regresaron a Rohan. Al pasar junto a la gente en la calle, los residentes los saludaban aquí y allá. Sir Arthur, el equipo de caza vino hace un rato y acabo de comprar algo de carne seca para que usted la tenga. Por favor, tómela y. Lo sé, terminó por la mujer que acababa de ofrecer sus bienes. Le haré saber que recibió tu amabilidad. Gracias, gracias, la mujer de la calle se inclinó humildemente antes de regresar a su tienda. Poco después, más y más personas vinieron ofreciendo cosas en agradecimiento. Ya se trate de manzanas, carne y productos horneados, todos parecían tener una impresión favorable hacia Arturia. Sin embargo, solo ella sabía que se debía únicamente a la reputación que Shirou había construido en Rohan a lo largo de los años. Shirou fue y siempre será un hombre al que no le importaba el estatus y ayudaba a todos. Aquí en Rohan no era diferente. Sin embargo, a los ojos de las personas acostumbradas a las acciones de los nobles en el área, era la primera vez que veían a alguien de educación noble ayudando a un granjero enfermo durante la temporada de cosecha. Surgiría una situación similar, ya sea ayudando a los pobres o defendiéndolos, Shirou los había hecho todos. Incluso llegó a curar a los enfermos, lo que le valió la gratitud de muchos. En este punto, ni siquiera sería una sorpresa si Shirou tuviera más influencia sobre los ciudadanos de Rona que incluso las familias nobles gobernantes. Después de todo, Shirou incluso ayudó a brindar una educación básica a todos los niños que se tomaron el tiempo de escucharlo después de que terminaron las lecciones de magia de Merlin. La gratitud que la gente sentía por Shirou era casi inimaginable para ella. Y debido a esto, esa gratitud se extendió a ella, Sir Hector, Kai y todos los demás asociados con Shirou. Por otra parte, nunca se acostumbraría cuando con solo caminar por las calles sus manos estarían llenas cargando todos los regalos de la gente del pueblo. Bedivere era lo mismo.
Asintiendo el uno al otro, los dos rápidamente decidieron escapar antes de encontrarse con más personas. Con Bedivere a la cabeza, pronto la llevó a los campos de duelo donde caballeros y escuderos entrenaban con sus espadas. Era un lugar abierto, con postes de madera clavados en el suelo y unidos con lana para crear un área de combate. Cada duelo debía estar contenido dentro para evitar que los oponentes retrocedieran demasiado en un combate e interfirieran con otros duelos. De pie en uno de esos anillos estaba Shirou. Ahora era más alto. Su cabello, aunque un poco más largo, todavía estaba cortado uniformemente usando su propia espada. Los cueros de caza sobre su cuerpo eran los mismos que antes, haciéndolo sobresalir de todos los demás individuos en los campos de duelo que vestían placa. Al ver esto, se volvió aún más decidida a lograr lo que Sir Héctor le había susurrado una vez al oído en su infancia. Si Shirou no podía ser un caballero de la manera normal, entonces aún podría serlo caballero como rey. Los pensamientos llegaron a este punto, decidió su primer curso de acción después de desenvainar la espada en la piedra. Aún así, una vez que sus ojos se posaron en él, sintió la necesidad de alisarse la ropa y alisarse el cabello para que no estuviera fuera de lugar. Sin embargo, reprimió ese impulso cuando se dio cuenta de que Bedivere la miraba de forma extraña. Después de todo, ¿qué tipo de hombre juega con su cabello y se preocupa por lo alborotado que estaba su atuendo? Inclinando la cabeza para evitar su mirada, decidió alejarse y observar el combate que se acercaba desde la distancia hasta que pudiera recuperar la compostura. Era el mismo maldito sentimiento, maldijo. No importa cuánto tiempo haya pasado, solo se hizo más fuerte cuanto más tiempo pasaba con Shirou. Era hasta el punto en que tenía que endurecer activamente sus rasgos cada vez que hablaba con él para no dejar escapar algo. Suspirando, apenas prestó atención cuando Bedivere comenzó a entrenar con Shirou. En cambio, comenzó a reflexionar sobre sus propios problemas. Se había convertido en una mujer fuerte, sensata y de mente clara. Esta era una disposición adecuada para alguien que eventualmente lideraría su pueblo, pero frente a este sentimiento que la atormentaba, se había vuelto impulsiva, temeraria e ignorante. La hizo sentir frustrada, pero feliz al mismo tiempo por alguna razón. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, no notó el acercamiento de Shirou y Bedivere hasta que sus voces se registraron en sus oídos. Perdí de nuevo, se quejó Bedivere. ¿Alguna vez has oído hablar de ir fácil? Shirou levantó una ceja. No sería fácil con un amigo. Hace que sea más probable que sobrevivan en un campo de batalla. La boca de Bedivere se abrió en una y el hombre guardó silencio. En cuanto a Shirou, parecía estar perdido mientras miraba a los ojos de Arturia. Por otra parte, ella también lo estaba, con las pupilas dilatadas y la expresión todavía atrapada por la sorpresa. Arturo, dijo Shirou. ¿Has terminado de entrenar? Ese sí. Arturia habló tontamente antes de pellizcarse y aclarar su mente a través del dolor. ¿Tú mismo? Ella respondió. Ya terminé hace un tiempo después de ayudar a Sir Héctor y los demás. Los dejé después de que los caballos y el carruaje se prepararon para entrenar con Bedivere. Hablando de eso, Merlin dice que no volverán por un tiempo. Shir dijo, ¿caballos y carruaje? Inquirió Bedivere. Shirou sonrió en su dirección. Lo entenderás en los próximos días. Por ahora, sin embargo, deberíamos ponernos en marcha. El sol se está poniendo. Diciendo eso, Shirou y Arturia se despidieron confundidos de Bedivere antes de regresar a los alojamientos en los que se alojaban. Mirándose el uno al otro, Arturia soltó un suspiro antes de tomar otro, sus manos apretándose en puños. Shirou habló de repente. Shirou tarareó. Su expresión era tierna, del tipo con el que siempre la miraba, y la hacía sentir como si el hombre haría cualquier cosa por ella. Aunque, ella creía que esto era parte de su propia imaginación. No es nada, dijo finalmente, incapaz de transmitir lo que quería. Aún así, al ver el cuidado en los ojos de Shirou, su cuerpo inconscientemente se presionó contra él. La acción dibujando un rubor en la cara de Shirou. En más de un sentido, ella no era la única cuya mente se confundía cuando interactuaba con Shirou. Incapaces de decir nada, los dos caminaron en silencio de regreso a su residencia, uno al lado del otro, como siempre lo habían hecho a lo largo de los años.
Sin embargo, esta noche sería diferente ya que Arturia se despertaría en medio y vería a Shiro irse. Aunque al final, ¿a dónde iba? La brisa de la noche mordía mientras golpeaba su rostro, un escalofrío le recorría la espalda. Sabía que lo que estaba haciendo ahora era contradictorio con sus propósitos, pero se sintió atraído por eso. En el tiempo que había pasado en Rohan, no solo se había entrenado con Merlín, sino que había pasado tiempo recopilando información sobre el funcionamiento del mundo. En cuyo caso, la información que había adquirido a través del gremio clandestino local al que le habían presentado, resultó ser vital. Le permitió cruzar referencias sobre lo que sabía del pasado de Arturia, con lo que estaba pasando ahora. Debido a esto, aparentemente quedó claro el grado de cambios que ya había provocado. Para empezar, la implementación de un nuevo método de cultivo que partió de Bristol y luego se extendió por los pueblos más cercanos. No solo permitió a los líderes locales almacenar sus suministros para el invierno, sino que también proporcionó más alimentos a sus caballeros y trabajadores. Por lo tanto, la creación de ejércitos más fuertes. Sin embargo, este evento fue menor en comparación con otros. En particular, el cuento del herrero de la forja de hierro. Un herrero que ahora era buscado no solo por los señores locales en el poder, sino también por los sajones, jutos y galos solo por la moral que sus armas y armaduras forjadas daban en la batalla. Incluso había llegado al punto en que un viejo caballero de los caballeros de Walfred se retiró y vendió su equipo por falta de un heredero, y se produjo una gran pelea entre los compradores. No era una exageración decir que el herrero de la forja de hierro se convertiría en una leyenda por derecho propio. De hecho, incluso se dijo que un ejército con solo una pequeña orden de caballeros equipados con las armaduras y armas del herrero podría ganar cualquier guerra. Armadura que puede eludir las espadas más afiladas y mitigar el impacto. Y armas que podrían destrozar el acero. Los caballeros equipados con tales armas y armaduras eran monstruos en el campo de batalla. Su única debilidad, la fragilidad del cuerpo humano y el agotamiento. Incluso con toda la información que había recopilado sobre el tema, lo más sorprendente fue la gran recompensa de la que algunos señores e invasores estaban dispuestos a desprenderse solo para obtener el herrero. Tierra, dinero, estatus, todo estaba incluido. Esto, más aún en el caso de los sajones después de varias derrotas clave, debido a las armaduras y armas en manos de los caballeros de Walfred. Los caballeros de Walfred, una lanza que golpea los corazones del enemigo. Ya en numerosas ocasiones después de su debut inicial en la batalla del río Glein, esta orden de caballeros fue llamada una y otra vez, ganando fama para su señor y para ellos mismos. Eran fortalezas de acero montadas, solo el sonido de su marcha fue suficiente para retirarse del enemigo. Ahora se les llamaba los lobos de las llanuras abiertas. Y fue gracias a ellos que le permitieron a Arturia más tiempo antes de que desenvainara la espada en la piedra. Por lo tanto, le dio tiempo suficiente para entrenar en comparación con su propia línea de tiempo, donde se vio obligada a tomar la espada antes debido a la invasión apremiante. Ahora, sin embargo, tenía unos años extra. Y ahora se acercaba rápidamente ese día en el que sacaría a Caliburn. Pensando en esto, sus pasos se aceleraron en la oscuridad de la noche. Habían pasado varios años, y recién ahora sentía la necesidad de irse. Después de todo, solo quedaban 2 días más antes de que se llevara a cabo la justa y solo 2 días más antes de que Arturia tomara su decisión. Ahora era el único momento para establecerse. Dejar de lado el llamado que resonaba dentro de él. Sus pies finalmente lo llevaron a un claro bañado por la luz de la luna y rodeado de árboles. En el centro yacía una espada en la piedra. Se quedó allí, alto y resplandeciente con una especie de luz incomparable. Un reflejo de su majestuosidad. Mientras pasaba junto a la hierba que le llegaba a la cintura, su movimiento provocó que una ráfaga de luces se apagara a su alrededor. El fuego vuela zumbando en la noche. Volando en círculos alrededor de sí mismo y de la espada de la elección, Caliburn. Caliburn zumbó cuando dio un paso adelante, las suaves vibraciones causaron un sonido sordo que resonó en todo el campo y hacia el bosque que bordeaba el perímetro del área. Cuando estaba a solo un pie de distancia de la espada, en la oscuridad de la noche, una luz pálida parecía estar emitiendo desde ella.
Vacilando por solo un momento, su mano derecha cayó sobre la empuñadura de la espada, y un resplandor deslumbrante lo envolvió mientras ponía fuerza en su agarre. ¿Sacas tú esta espada de la piedra? Un jadeo ahogado pareció provenir del follaje de los árboles detrás de él. Sin embargo, en este momento, incluso si lo hubiera escuchado, la importancia de la decisión frente a él superaba con creces cualquier otra cosa. Esto era lo que lo estaba llamando. Desde que puso un pie en Rohan, la conexión que sintió con esta hoja fue inconfundible. No solo era la primera espada que había trazado, sino que también era una de las pocas con las que estaba más familiarizado. Y lo había estado llamando. Porque él, como Arturia, podía manejarlo. El agarre que tenía en la empuñadura se tensó aún más, la espada se tambaleó. Con solo un simple movimiento de su muñeca, Caliburn se liberaría. Ni siquiera Merlin podría haber predicho tal cosa. Sin embargo, aquí ahora fue visto por los ojos no solo de él, sino de otro. En ese momento, un tenue brillo pareció extenderse desde Caliburn hasta su brazo y luego se extendió por todo su cuerpo. Tú eres digno. La voz era suave, gentil incluso, y lo estaba animando a desenvainar la espada. ¿Debes sacar la espada? Su indecisión lo hizo vacilar. Sin embargo, antes de que llegara, ya había tomado una decisión. Su agarre se aflojó visiblemente, sus hombros cayeron cuando se dio la vuelta y presionó su espalda contra Caliburn. El esplendor de la luz que lo envolvía no retrocedía en lo más mínimo, más bien parecía reacio a desvanecerse. Solo pudo negar con la cabeza. Mirando las estrellas distantes, se sentó en silencio en contemplación antes de hablar suavemente en la noche. Yo no soy quien para empuñarte. La justa había comenzado hace mucho tiempo, pero Arturia todavía estaba ante Caliburn aturdida. Merlin estaba a su lado y la miraba interrogante. Sin embargo, ella no dio ninguna indicación de que se diera cuenta. Sopló un viento suave, enviando brotes de dientes de león blancos volando por el aire. Era una vista deslumbrante, más aún si se tomaba en cuenta el suave resplandor que exudaba Caliburn y la luz de los rayos del sol. Arturia, preguntó Merlin finalmente interrogante. ¿Estás seguro de tu decisión? El camino que caminarás como resultado será uno de muchas dificultades. Arturia tragó saliva, las palabras de Merlin se registraron en sus oídos, pero aún así dudó. La escena de hace 2 noches aún se reproducía en su mente. ¿Era ella realmente el rey destinado? Hasta ese momento, siempre había creído que solo ella podía llevar a su pueblo a la prosperidad. Por lo tanto, trabajó duro desde su juventud, dejó de lado su propia vida como mujer y luego adoptó la personalidad de un hombre. Ahora que llegó a este punto, seguramente no debería haber nada que nublara su determinación y, sin embargo, había visto a otro que podía considerarse digno de ser rey. De hecho, lo que había visto la noche anterior la dejó atónita. La reacción de Caliburn solo con Shirou fue reveladora, ya que aunque Shirou lo había soltado al final, la luz de Caliburn parecía negarse a desvanecerse a diferencia de ella cuando se quitó el agarre. Incluso inconscientemente, sintió que Shirou sería un mejor rey que ella. Era amable, desinteresado y compasivo. Toda la prueba que necesitaba estaba frente a sus ojos cada vez que caminaba por las carreteras. La gente de Rohan adoraba a Shirou y, en cuanto a ella, aún no había hecho nada sustancial. Merecía ser rey, cuando estaba claro que había otro más adecuado. Ella sacudió su cabeza. Era demasiado para decidir de inmediato. Merlin, gritó. Sí, muchacho, dijo Merlin. ¿Qué significa ser un rey? Ella preguntó claramente. Merlin colocó sus manos detrás de su espalda y luego miró hacia el cielo. Eso, Arturia, depende del propio camino hacia la realeza. Aunque debo advertirte de nuevo, el camino que recorrerás estará lleno de dificultades. Se quedó en silencio durante un largo momento, los alegres sonidos de la justa entrando en sus oídos. El propio camino de uno hacia la realeza, Arturia finalmente murmuró para sí misma, pero no parecía convencida, más bien, todavía estaba preocupada. Aún así, como el destino lo tendría, sus manos se extendieron hacia esa empuñadura, sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura de cuero. Para crear un reino donde todos puedan vivir en paz. Un reino al que podría llamar hogar. Y por un futuro en el que estaría a su lado. Ella era Arturia Pendragon, hijo del rey Uther y legítima heredera del trono.
Sin importar lo que sintiera acerca de lo que había visto la noche anterior, no importaba, porque ya no había vuelta atrás. Con un solo movimiento, se había desenvainado una espada, y un rey había regresado. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Jason, Noble Voz y Coopa. Patreon.com/Parcasius. Capítulo más corto esta semana, pero a partir del miércoles es el final de todos mis exámenes finales. Por lo tanto, desde esta semana hasta el final de las vacaciones de invierno, habrá 2 actualizaciones de capítulos por semana. Capítulo 29. De Caballeros y Espadas. Fue como si el tiempo se hubiera detenido cuando Shiro apartó la mirada de la escena de Arturia atrayendo a Caliburn. Estaba escondido, con la espalda pegada a los arbustos y la mente en otra parte. Con Caliburn dibujado, Gran Bretaña una vez más tuvo su rey elegido, anunciando el comienzo de un largo viaje hacia adelante que apenas había comenzado. Soltando un suspiro, presionó su espalda más contra los arbustos, y solo se relajó cuando Arturia y Merlín abandonaron el área hacia la justa, que aún se estaba llevando a cabo en la distancia. Incluso entonces, no se perdió la mirada discreta que Merlín le envió. Con el tipo de mago que era Merlín, era natural que Merlín lo hubiera descubierto, pero eso no importaba. Extendió una mano frente a él y pareció agarrar el cielo. Una muestra de determinación, porque había llegado el momento. Todos esos años de preparación fueron solo para el comienzo de este momento. El comienzo de la tribulación y el gobierno que la perseguiría por el resto de su vida. Y eso era lo que deseaba evitar. Gran Bretaña no caería y no se desesperaría por un imperio en ruinas. En cambio, asumiría esa carga si alguna vez llegara el momento. Poniéndose de pie, su mirada se desvió hacia el repentino silencio en la competencia justa. A estas alturas, estaba cada vez más claro para él que Merlín y Arturia habían llegado. Por lo tanto, la justa debe haberse detenido solo por el impacto de ver a Caliburn solo y lo que implicaba. Salve Arturo, rey de Britania e hijo de Uther. La gente de la tierra necesitaba a su rey, y aunque los rasgos femeninos de Arturia estaban presentes y solo se habían vuelto más refinados, a nadie le importaría o incluso se daría cuenta mientras el rey actuara como un rey. Sin embargo, en este instante, al comienzo de todo, ¿qué tan fácil sería obtener la fe de la gente? No sería tan simple. Aunque muchos nobles llamaron al rey, lo hicieron con la esperanza de que su propia progenie obtuviera el trono en la justa. Ahora que había aparecido el rey legítimo, era natural que no todos los nobles estuvieran satisfechos con el resultado. Era lo mismo en la línea de tiempo original de Arturia, y era lo mismo ahora. De hecho, cuando llegó a la plaza donde se estaba llevando a cabo la justa, solo vio a un puñado de personas que aún dudaban en inclinarse en dirección a Arturia, e incluso entonces, en su mayoría eran plebeyos. Los demás, los participantes y los herederos de los títulos nobles, miraban con un descontento no disimulado. Esas personas eran simplemente mezquinas a sus ojos. Las palabras de Uther antes de su muerte proclamaron que el rey era el hombre elegido por la espada en la piedra. Nobles como eran, los participantes en la competencia justa seguramente ya habrían intentado dibujar a Caliburn, pero fracasaron. Estar celoso de otro ahora solo invitaba a su desprecio, considerando que fueron esas personas las que ayudaron a impulsar la ruina del imperio británico en la línea de tiempo de Arturia. Él no les pagaría a esos nobles ninguna consideración. En cambio, caminando hacia Arturia, sus ojos se encontraron, se arrodilló sobre sus rodillas en el suelo embarrado, e inclinó la cabeza humildemente para que sus intenciones fueran claras. Para un noble esto fue impactante, ya que ignoró por completo todas las apariencias por el bien de la devoción. Salve, rey Arturo, larga vida al rey. Sus palabras resonaron en el aire. Fuerte e inquebrantable, un signo de su absoluta creencia en la mujer a la que dedicaría su vida sin dudarlo. En el silencio que siguió después, Arturia agarró la empuñadura de Caliburn con fuerza en sus manos, mirando a Shiro con una expresión que casi hizo temblar sus labios. Acababa de dibujar a Caliburn momentos antes, y las dudas que habían acosado su mente aún eran evidentes.
Haber venido al evento justa y no tener una sola persona que la reconociera, fue un golpe que no podía negar que la había afectado incluso si no lo revelaba. Además, la vista de ver a Shirou, el que también reconoció Caliburn arrodillado ante ella, hizo que le doliera el corazón. No solo estaba tan calificado como ella, sino que ahora se estaba colocando en una posición inferior a la de ella solo por su bien. ¿Qué había hecho ella para merecer semejante amiga? Todo lo que hizo Shirou siempre fue por su bien. Ayudándola con la espada, tomando sus problemas como propios, casi la hizo sentir que no era lo suficientemente digna para merecer a alguien como él. Sin embargo, al mismo tiempo, sus acciones por ella la hicieron querer llorar. El que se movería por ella cuando nadie más lo haría. Casi instintivamente, su porte cambió en ese momento. Ella no se permitiría ser una persona que lo arrastrara hacia abajo. Su espalda se enderezó, sus ojos, brillando con una dignidad real que solo ahora se hizo evidente mientras miraba fijamente a los que la rodeaban. Caliburn brillando con un brillo pálido radiante que inmediatamente atrajo la atención de todos. Ella era el rey y llevaría a su pueblo a la prosperidad. ¡Salve, Rey Arturo, larga vida al rey! Más fuerte aún, esa voz resonó una vez más. Uno por uno, la gente se arrodilló a su alrededor. ¡Salve, Rey Arturo, larga vida al rey! Los plebeyos ayudados por Shirou en el pasado comenzaron a aglomerarse en el área, murmurando entre ellos hasta que también se unieron a Shirou en sus acciones. Bedivere, que había llegado momentos antes, sonrió antes de abrirse paso entre la multitud y arrodillarse. ¡Larga vida al rey! Era como si hubiera comenzado un canto, haciendo que aquellos que alguna vez albergaron descontento, ahora sintieran una sensación de incomodidad ya que solo ellos estaban de pie. Arturia tragó, mirando a la multitud ante ella, ahora mirándola con reverencia. Cerca del fondo, incluso pudo ver a Sir Hector y Kai con los brazos cruzados asintiendo en su dirección. Yo salvaré este reino. Ella tartamudeó al principio antes de que su voz se volviera más audaz. Yo guiaré a la gente. Cada vez más, la gente comenzaba a prestarle atención, e incluso Merlín asintió en su dirección. Influir en los corazones de los demás era el deber del rey que dirige todo. No hemos hecho nada más que vivir nuestras vidas. Si es así, ¿qué hemos hecho para merecer ser masacrados por otros como ganado por nuestra tierra? Ya no temeremos más bajo la opresión de nuestros invasores. De hoy en adelante, expulsarlos de nuestro país. Arturia colocó una mano sobre su pecho mientras hablaba, mirando fijamente a los nobles que seguían negando con la cabeza, y luego a Shirou, que seguía arrodillado ante ella. Su expresión se endureció. Si no la reconocían, entonces ella los obligaría con sus acciones. Ella apretó los puños. Llevaré a esta tierra a la prosperidad. Ese es mi juramento. Solo te pido que lo des todo y me sigas. Cerrando la boca en silencio, no se dio cuenta cuando la imagen de un feroz dragón rojo se formó a partir de su aura y la de Caliburn comenzó a manifestarse detrás de ella. La impresión quedó entre la gente, haciendo que sus gargantas se secaran y sus ojos se abrieran de par en par. Terminado de hablar, lo primero que hizo Arturia fue sacar a Caliburn y caminar frente a Shirou con determinación. Esta había sido una de sus metas que se prometió a sí misma que haría desde niña. No estaba completamente segura de los detalles, ya que acababa de convertirse en rey, y Sir Hector no se lo había explicado demasiado a fondo en su juventud, pero sabía los pasos necesarios a seguir. En silencio, colocó la parte plana de la hoja de Caliburn en el hombro de Shirou y luego en su otro lado. ¿Aceptarás el título de caballero?, preguntó en voz baja. Su método de convertirse en caballero en este momento no era formal en absoluto, sino más bien en la línea de lo que había hecho Shirou cuando se proclamó por primera vez como su caballero. Era un tipo de acción instintiva, y algo que su instinto la obligaba a hacer después de pensar en todo lo que Shirou había hecho por ella. Tenerlo como su caballero oficial no solo era un objetivo suyo, sino en secreto, una especie de sueño que no había podido sacarse de la cabeza desde que escuchó las conversaciones ociosas de las jóvenes doncellas en Rohan. Habían hablado de fantasías sobre un caballero, llevándoselos aún felices para siempre. A partir de entonces, había pensado en la situación entre Shirou y ella, los pensamientos no pudieron abandonar su mente.
Incluso si se hacía pasar por un hombre, no se podía negar que la mujer en ella todavía estaba llorando, sin importar cuánto intentara ignorarlo. Sin embargo, solo se volvió más difícil cuando Shiro hizo acrobacias como las que acababa de hacer, mostrando cuánto se preocupaba por ella. En este momento, había un dolor en su pecho que no era solo por la cantidad de ataduras que tenía que usar para usar su armadura correctamente. Era una especie de ansiedad mental porque Shirou tenía todo el derecho de rechazar a un rey mojado detrás de las orejas como ella. Pero como esperaba, Shirou decidió permanecer a su lado. Mi espada, es tu espada, dijo Shirou lentamente, cada palabra, provocando que un escalofrío viajara por la espalda de Arturia, que solo se intensificó cuando Shirou levantó la mirada para mirarla. De ahora en adelante, soy tu caballero. No importa el enemigo, allanaré un camino para que camines hacia adelante. Solo pudo asentir con la cabeza, sin confiar en su voz en esta escena crítica vista y escuchada por todos. Y así, registrado en la historia, este fue el momento en que nació el caballero mágico de la mesa redonda del rey Arturo. El primero de caballeros, con la más dudosa de las ceremonias. Era mediados de primavera, y uno de los momentos más ideales para marchar en una guerra ya que los vientos fríos y cortantes del otoño y el invierno estaban ausentes. Actualmente, Shiro y el resto viajaban por los caminos accidentados a lo largo del campo, una pequeña tropa de hombres detrás de ellos. Estos eran los reclutas que habían logrado reunir en Rohan usando la reputación que tenía Arturia como el nuevo rey. Sin embargo, los números no eran grandes en lo más mínimo. La mayoría de los nobles a cargo de pelotones de caballeros y hombres sanos retuvieron sus fuerzas con la razón de que Arturia aún no era rey sin una coronación oficial. Sir Hector y los demás convencieron a Arturia de dejar atrás a esos estúpidos nobles para conseguir el verdadero apoyo de los otros señores de la tierra. Sin embargo, hacerlo no sería tarea fácil. Solo por la forma en que se difundió la información en el periodo de tiempo actual, aunque Arturia había dibujado a Caliburn, no todos los nobles sabían de esto. A lo sumo, podrían pasar varios meses antes de que las noticias llegaran remotamente a los territorios fronterizos de algunos nobles. Quizás entonces, estarían dispuestos a enviar más tropas para reforzar a las de Arturia, pero lo más probable es que no actuarían a menos que hubiera esperanza en sus acciones. Actualmente, solo había unos pocos cientos de hombres detrás de la caravana que Sir Hector, Kai y Merlin habían pasado la mayor parte de las últimas semanas preparándose. La comida era un excedente ya que la reputación de Shiro en la ciudad hizo que muchos plebeyos ofrecieran voluntariamente tanta comida como pudieran sin quedarse cortos para el invierno. En este caso, la nueva reputación de Arturia como rey solo jugó un papel menor, ya que aún tenía que demostrarle algo a la población. De hecho, algunos de los caballeros que habían venido con ella habían venido debido a sus relaciones con Sir Hector, Kai, Bedivere y Shirou, quienes frecuentaban las habitaciones de entrenamiento del caballero mientras Merlin la entrenaba. Armados y equipados con caballos de guerra, tenían suficientes caballeros para montar una caballería. Por supuesto, su destino actual era hacia el dominio de un señor fronterizo en el este conocido como Lord Adinak, que solicitaba la ayuda de sus compatriotas para ayudarlo en su desesperada situación. La tierra que había tenido cerca de los límites del asentamiento Anlan de Mercia ya estaba a punto de ser invadida. Hasta el día de hoy, nadie recibió sus llamadas de ayuda, y los nobles en Gran Bretaña ya asumieron que las fronteras del asentamiento Anlan de Mercia se expandirían. Y de hecho, lo había hecho en la historia pasada, pero esta vez era diferente. A diferencia del pasado, Arturia se movería en esa dirección primero a instancias de Lord Barleel, quien defendía cerca de las fronteras de East Anglia. Ni Shirou ni Arturia sabían cuál era la situación actual allí, pero sería una batalla en el valle formado por el río Trent. El periodo de tiempo de paz ya se había agotado, los sajones, juntos y anglos ajustaron sus tácticas debido a la aparición de las armas y armaduras de la forja de hierro. Ahora era el momento de la guerra y el momento del ascenso del rey de Gran Bretaña. Después de todo, Shirou no podía negar que el campo de batalla era donde uno obtenía más honores y difundía su fama. Había sido lo mismo para él, Gerard y el resto. Sería lo mismo para Arturia ahora que ya no era una niña. Entrenada por Merlin y Sir Hector, no había forma de que no se destacara cuando se enfrentara a la batalla.
Más aún cuando estaba encima de Yanrei y cabalgaba al frente del grupo. El terreno a su alrededor comenzó a alejarse gradualmente de las grandes regiones boscosas a largas ondulaciones de hierba y arbustos. Un cambio agradable, ya que aliviaría la carga de caminar sobre terreno desnivelado causado por las raíces de los árboles en la superficie y los árboles derribados. Sin embargo, las expresiones de Arturia y la compañía se volvieron sombrías. Sobre la hierba y los arbustos estaban los restos de campesinos muertos. Su carne ya estaba podrida y carcomida por la vida salvaje hasta el punto de que solo quedaban los huesos cubiertos con armaduras. Un hedor asqueroso a hierro y descomposición flotaba en el aire, los buitres volaban sobre sus cabezas. Arturia apretó el agarre que tenía en sus riendas. «Tenemos que darnos prisa», dijo con urgencia. «No podemos ser tan imprudentes», aconsejó Sir Hector. «No sabemos la situación, o los números del enemigo. Es mejor si enviamos a Kai por adelantado para explorar la situación antes de hacer cualquier movimiento repentino», proporcionó Sir Hector. «Ni siquiera me verán», se jactó Kai, cerrando la marcha. Aún así, Arturia aún tenía que tomar una decisión, mirando fijamente los cadáveres a su alrededor. Shirou por su parte permaneció en silencio. La información del futuro que conocía en el área puede no ser tan precisa como debería debido a su interferencia. Para empezar, la primera campaña de Arturia fue en realidad junto a Lord Baruel de Neast Anglia. Cuando se dirigió a Mercia, los anglos ya estaban preparados para ella. La primera gran batalla tuvo lugar en la cresta justo al lado del valle del río Trent. Era una ubicación privilegiada y clave para mantener, ya que el propietario tenía una clara ventaja sobre el río Trent y podía detener el paso de cualquier ejército por el puente que cruza el río. Por lo tanto, era un buen lugar para comenzar. Suponiendo que Lord Adinak aún no hubiera caído, entonces esa cresta era un lugar clave para evitar que Mercia enviara un ejército más grande. El puente era la clave, habiendo sido usado contra Arturia en su campaña anterior en su línea de tiempo original. Los anglos no solo impidieron que sus ejércitos cruzaran para invadir, sino que el río eliminó por completo la ventaja de Arturia de la caballería blindada pesada por la que era famosa por crear. Por lo tanto, la cresta era en realidad un lugar privilegiado para comenzar, pero sería una apuesta. Si la cresta ya estaba ocupada por los ángulos, entonces estarían en desventaja y habrían alertado a los ángulos de sus movimientos. Ambos no fueron beneficiosos. Sin embargo, si no estaba ocupado, les daría una oportunidad. Debatiendo en su mente, finalmente decidió compartir su opinión con Arturia para su deleite cuando entró en detalles. Merlín, por su parte, solo le dio a Shirou una larga mirada, aparentemente tratando de descifrar algo del niño que otros magos conocían como el mago de las espadas. Sin embargo, a Merlín no se le ocurrió nada. «Marcha», dijo Arturia, guiando al grupo hacia adelante. Lord Adinak estaba al borde de su juicio. «Esos cobardes torpes». Se enfureció y rompió una copa de vino que uno de sus criados había usado para apaciguarlo. Claramente, él no tendría nada de eso. Lord Adinak estaba en un puesto de avanzada situado cerca del puente que cruza el río Trent, un lugar vital que era necesario defender para evitar que grandes grupos de invasores llegaran a sus tierras. Sin embargo, parecería que incluso el puesto de avanzada en el que se encontraba estaba destinado a caer. «¿Cuántas flechas nos quedan?», preguntó Lord Adinak. «Apenas una docena, señor», el asistente que habló bajó la cabeza. «No lo lograremos, ¿verdad?», Lord Adinak resopló. «Es mejor morir con honor que sentarse y esperar bebiendo vino. Sin embargo, no estaríamos en esta situación si vinieran refuerzos. No estamos perdiendo en este momento solo porque nos falta equipo, es porque nos faltan hombres para empuñar las espadas. En reserva». El asistente se quedó en silencio. En lugar de enviar refuerzos, esos otros nobles pusieron sus prioridades en esa maldita justa suya para decidir un rey. ¿De qué sirve un rey cuando mis tierras caen en ruinas bajo las manos enemigas? Si estuvieran sitiados, comprenderían por qué los llamé cabrones en las últimas cartas. «Mi señor», dijo el asistente, con la mirada fija en el exterior. «Han llegado». Lord Adinak entrecerró los ojos antes de agarrar su espada, un claymore que manejaba con una mano, debido a su propia fuerza bruta. «Que así sea. Reúna a los hombres afuera».
Si perdemos este puesto de avanzada, incluso si escapamos, esta tierra es como si estuviera muerta. Después de todo, los números a los que ya nos enfrentamos se duplicarían como resultado, y estamos apenas aguantando como está. Prepara mi armadura, dijo Lord Adinac, levantando los brazos mientras permitía que el asistente se abrochara la armadura de placas de acero. Poniéndose de pie, Lord Adinac reveló una figura intimidante de casi 2 metros de altura y cubierta de hierro de pies a cabeza. El manto marrón que llevaba sobre los hombros ondeaba con el viento mientras salía para enfrentarse al enemigo. Sus hombres estaban reunidos en una pequeña formación de 100, sus enemigos ascendiendo desde la cresta del valle del río Trent, contados por miles. Solo por los números, la situación ya parecía sombría, pero Lord Adinac estaba librando una batalla defensiva. Las fortificaciones construidas cerca del puesto de avanzada no caerían tan fácilmente. Las grandes vigas de madera utilizadas para hacer las paredes eran un estudio, y tomaría tiempo incluso para que un ariete enemigo las abollara. Sin embargo, la expresión de Lord Adinac se congeló cuando notó las llamas que los anglos llevaban en sus manos. Remoja las paredes. Lord Adinac ordenó de inmediato. Al residir cerca del río Trent, había un excedente de agua que Lord Adinac podía usar. Una vez que los muros estuvieran empapados, sería difícil que las estructuras se incendiaran. Sin embargo, los anglos se habían preparado a fondo, otro grupo de ellos apareció cerca del río para evitar que nadie se acercara. «Mierda», maldijo Lord Adinac mientras apretaba los dientes. La situación no pintaba bien. «No tenemos más remedio que enfrentarnos», dijo Lord Adinac con calma. «Si nos quedamos aquí, casi le aseguraremos al enemigo su victoria. Y ninguno de ustedes debería siquiera pensar en rendirse, saben que no toman cautivos». Todos los hombres presentes asintieron. «Suena los cuernos», dijo rápidamente, colocando un casco de metal sobre su rostro. «El agarre de la muerte se vuelve más fuerte, pero nuestra voluntad nos ayudará. Carga conmigo, porque es la única esperanza que tenemos. Los mantendremos en el puente. No podrán rodearnos, y eso les impedirá de esparcir nuestros números. Te seguiremos». Lord Adinac y sus caballeros abandonaron rápidamente el puesto de avanzada y se retiraron hacia el puente sobre el río Trent. Una vez allí, tomaron sus posiciones y observaron huecamente cómo el puesto de avanzada frente al puente que una vez habían ocupado se redujo al suelo. Las llamas ardientes se reflejaron directamente en sus ojos, dándoles una sensación de desesperanza. Sea como fuere, Lord Adinac todavía se mantuvo firme al frente. «Vienen», dijo. «Prepárense». Después de destruir el puesto de avanzada, los angles ya se dirigían hacia el puente, varias docenas de ellos ya cargaban a lo largo. Llevaban armaduras escondidas bajo gruesas piezas de lana y algodón, grandes escudos circulares de madera sujetos a sus brazos. Sus armas eran hachas y espadas sostenidas libremente en sus manos dominantes. Y como un choque de hielo y fuego, las dos fuerzas se encontraron. «Sostener». Lord Adinac bramó, atacando con su arma y barriendo a un enemigo justo debajo de sus pies. El resto de los caballeros se las arregló bastante bien, haciendo retroceder a los anglos espaciándose uniformemente a lo largo del puente para evitar que los rodearan. Era un plan sólido, pero ninguno algo sostenible. Cuando murió el primer caballero, el espacio se hizo más amplio, y cuando murió el siguiente, el espacio se hizo aún más amplio. «Joder», maldijo Lord Adinac, retrocediendo más abajo del puente junto con sus hombres. Sin embargo, se hizo evidente cuáles serían los resultados al final. Usando cada onza de poder que Lord Adinac y sus caballeros pudieron reunir, obligaron a los anglos a regresar a un respiro temporal. Ambos lados se pararon uno frente al otro sin que ninguno de los lados se moviera. Sin embargo, los angles simplemente rotaron con otros hombres que estaban menos heridos, mientras que Lord Adinac y sus caballeros no tenían esa opción. Sonriendo amargamente, Lord Adinac se volvió hacia los hombres que le quedaban. «Retírense, que su señor tome todos los honores», dijo con una sonrisa ensangrentada. «El señor Adinac», tartamudearon los caballeros. No eran tontos, y sabían lo que su señor pretendía. Desde el momento en que comenzó la batalla, era casi imposible lograr la victoria, sin embargo, eso no significaba que escapar fuera imposible.
Era solo que en lugar de escapar él mismo, Loradinac estaba permitiendo que sus caballeros, los que se mantuvieron leales a él hasta el final, escaparan sobre todo. Apretando sus puños, esos caballeros vacilaron mientras retrocedían, pero no se fueron, observando en silencio la posición final de su señor. «Tontos», susurró Loradinac en voz baja, pero estaba claro que el hombre estaba lejos de estar tranquilo. Sin embargo, cerrando los ojos, se resolvió. «Que así sea», dijo. «Mostraría un final valiente para aquellos que estaban detrás de él». Cuando los anglos notaron que solo un hombre yacía en el lado enemigo, miraron con desprecio, listos para comenzar el ataque una vez más. Sin embargo, ¡ah! Loradinac gritó, balanceando la enorme claymore en sus manos en un amplio arco que dividió en dos al angle más cercano, y luego al siguiente. No importó los escudos de madera y la armadura sujeta del angle, todos se rompieron bajo la ferocidad de los golpes de Loradinac. Desde joven, Loradinac siempre se enorgullecía de su fuerza natural, y esta fuerza solo aumentaba con la edad. Aquellos angle que no fueron inmediatamente divididos en dos por el ataque de Loradinac, fueron arrojados directamente desde el puente hacia las aguas profundas. «Venir». Él bramó. Era una escena de un solo hombre defendiéndose contra un ejército. Cuando las flechas cayeron sobre él, el escudo sobre la espalda de Loradinac se usó para cubrir la mayor parte de su cuerpo, dejándolos inútiles. No fue hasta que apareció Angle con un hacha imponente para combatir a Loradinac que la tensión comenzó a surgir. Después de todo, Loradinac sabía que este enemigo era un veterano y que también era fuerte. Esto solo se demostró cuando el hacha se encontró con la guardia de Loradinac y casi la rompe. Ga hizo una mueca cuando un entumecimiento llenó su brazo protector. Sin embargo, los ataques que golpeaban a Loradinac eran implacables, obligándolo a arrodillarse por el agotamiento. Si estuviera en su apogeo, este hombre no debería haber sido un problema, pero ahora, después de luchar contra tantos hombres, se acercaba a su punto de ruptura. Como tal, supo que la pelea había terminado cuando el hacha le quitó el escudo. Sin embargo, los ojos de Loradinac solo se entrecerraron sabiendo que su muerte se acercaba. Ya se había resuelto desde el momento en que decidió participar en la batalla. No obstante, se sentiría solo en su tumba si tuviera que ir solo. Sangre bombeando furiosamente dentro de él, empujó su cuerpo hacia el hacha que descendía y alineó su espada para atravesar la brecha de su enemigo. El enemigo ni siquiera se dio cuenta. En este preciso momento, supo que su ataque aterrizaría, pero también lo harían sus enemigos. Ese hacha descendente lo golpearía directamente en la clavícula, rasgando una línea directamente en su pecho en la que no había sobreviviente. «Muere, bastardo». Loradinac maldijo antes de que su espada atravesara mientras se preparaba para su agonía. Sin embargo, ocurrió algo impactante en su lugar. Era casi demasiado rápido para verlo, pero lo había visto debido a su proximidad. En cámara lenta, un proyectil de acero se alojó en la cabeza del enemigo de Loradinac y envió al resto del cuerpo volando con él. El arma de Loradinac, todavía atrapada en el cuerpo del ángulo, terminó inmediatamente fuera de sus manos. «¿Qué en el nombre de Dios?». Loradinac retrocedió asustado, mirando los restos de su enemigo. «Espada. Pero eso es imposible». Donde yacía el enemigo después de caer continuamente contra el suelo, una espada retorcida se alojaba firmemente en la cabeza del enemigo, a pesar de la armadura que la cubría. De hecho, el impacto fue tan fuerte que Loradinac estuvo casi seguro de que la cabeza debería haberse separado del cuerpo. Fue un milagro que no lo hubiera hecho. En su confusión, Loradinac miró en silencio mientras el resto de los angles que lo rodeaban en lo alto del puente se reducían al mismo estado que su compañero. Sin embargo, a diferencia de su compañero, Loradinac pudo decir que los otros sufrieron un ataque más fuerte que el primero, cráteres en la madera del puente que bordeaban cada punto de aterrizaje. Por lo tanto, se apresuró a deducir que el primer ataque que había visto se redujo en fuerza porque estaba demasiado cerca del enemigo. ¿Quién fue el tirador? De pie, los caballeros restantes que habían estado observando desde el principio flanquearon inmediatamente su ubicación, apuntalando sus escudos en defensa. «Señor, aliados». Uno de los caballeros de Loradinac habló con entusiasmo. Loradinac casi no podía creerlo. Sus compatriotas habían venido.
Sin embargo, este pensamiento se congeló en su mente cuando se volvió para mirar en la dirección de la que sus caballeros indicaron que venían los aliados. Después de todo, era demasiado majestuoso. Como las manos de Dios partiendo el Mar Rojo. Era una caballería montada que perforaba una línea directamente a través del ejército de Angle. Destruyeron y pisotearon a los anglos bajo grandes cascos, y los pocos que sobrevivieron fueron rápidamente diezmados por las espadas y las flechas disparadas desde el grupo de cabeza. Sobre todo, sus ojos permanecieron clavados en la figura que lideraba la carga. Un dragón en forma de hombre. Fue sorprendente. Envuelto en un manto azul profundo y un rostro escondido detrás de un siniestro yelmo de acero, era un segador del campo de batalla. Una espada que era fuego, y una carga que era huracán. Espadas retorcidas salieron disparadas por el aire, matando a todos los que estaban en posesión de lanzas, la pesadilla de la caballería. Una voz atronó a través de la cresta acompañada por el temblor de los cascos. Soy Arturo, hijo de Uther. Loradinac, y caballeros del Señor, reúnanse con su rey. Gracias por leer. Parcasius. Capítulo 30. De Caballeros y Espadas 2 era como un envío de Dios a los ojos de Loradinac y sus caballeros. En su tiempo de necesidad, aparecieron como truenos. Un estampado de acero y caballos que pisoteaban a sus enemigos y se dirigían directamente a su ubicación. Ondeando al viento, la bandera de un dragón rojo colgaba orgullosamente atada al extremo de una larga lanza. Un escudo de armas. Reunión. Loradinac dio la orden, atrayendo a sus hombres hacia Arturia y su carga de caballería. Reuníos con el dragón rojo. Limitados por el área del puente, y sin esperar una repentina carga de caballería, todos los angles que habían corrido para atacar a Loradinac estaban completamente indefensos. No había escapatoria para los que estaban en la línea del frente más que saltar del puente, pero el río debajo estaba turbio, y sus armaduras y armas los agobiarían. Escapar significaba la muerte, luchar también significaba la muerte. Su armamento no era apto para detener a la caballería, más aún cuando dicha caballería iba acorazada. Retírense, bastardos. Los que estaban al frente del puente, gritaron histéricamente a los que aún estaban congelados detrás de ellos. Sin embargo, incluso con las indicaciones, no fueron lo suficientemente rápidos. Espadas de acero retorcidas surcaron el aire, inmovilizando a los más alejados en su lugar, o matándolos directamente. En unos momentos, una docena o más murieron y bloquearon el camino de retirada con los cadáveres que dejaron atrás. Locura, maldijeron los ángulos en pánico, sus ojos se volvieron paranoicos mientras miraban hacia el cielo. Esas espadas de acero retorcidas, se movían demasiado rápido. El sonido de su aproximación solo se registró después de que el proyectil había aterrizado. ¿Qué clase de arma es esa? Incluso con las últimas noticias del famoso pelotón de caballeros de Wolfred con sus armaduras y equipo, este tipo de enemigo y arma era algo con lo que nunca se habían encontrado antes. A diferencia de ese Gerard del Swiftwind del pasado, aunque sus flechas eran peligrosas y mataban a cientos de un solo tiro, los intervalos eran largos y demorados. Sin embargo, este nuevo enemigo que usaba esta arma inaudita, estaba disparando esas espadas retorcidas en rápida sucesión. No había fin para ellos, sofocando y reprimiendo sus movimientos. Sin embargo, si permanecían donde estaban, morirían a causa de la caballería que se acercaba. La situación era desesperada, sus muertes no tenían sentido ahora que ni siquiera podían asegurar la ubicación. Algunos comenzaron a reírse como locos, sus ojos se inyectaron en sangre antes de correr hacia adelante sin tener en cuenta sus vidas. Fue un suicidio. Se encontraron con la caballería que cargaba, ni siquiera duraron un segundo en el primer contacto. La sangre salpicó el puente que crujía cuando los cuerpos fueron arrojados a izquierda y derecha. Solo quedan pedazos después de ser pisoteados o cortados por espadas. Sostener. Arturia llamó, señalando con una mano levantada para detener la carga. Luego miró con calma a los enemigos que huían más allá del puente y rápidamente tomó una decisión cuando los angles en retirada se dividieron en grupos más pequeños. Kai, llamó, la voz que provenía de su rostro con casco sonaba un poco distorsionada. A su servicio, dijo Kai, cabalgando junto a Arturia. Reúna a un grupo de caballeros y persiga al enemigo, dijo Arturia.
Debido a las acciones de los enemigos de dividirse en grupos más pequeños, tenía más confianza en las posibilidades de victoria de Kai, ya que la presión sería considerablemente menor. Kai abrió su visera y miró a Arturia con una sonrisa. Con alegría. Volviendo a bajar la visera, se volvió y gritó a los amigos que había hecho en Rohan. «Hagamos una matanza», les dijo mientras cargaba hacia adelante. En cuanto a Arturia, se quedó donde estaba cuando sintió que se acercaba Loradinak. Los caballeros detrás de ella le dieron miradas de admiración. Al principio, solo habían venido por Sir Hector y el resto, pero con el liderazgo que Arturia estaba mostrando, sus opiniones estaban cambiando cuando se trataba de ella. Esto fue especialmente así cuando dirigieron su atención hacia Shirou, el único en el grupo de caballeros que no llevaba armadura de placas. Se destacaba como un pulgar dolorido en medio de un mar de metal, especialmente con ese arco negro de tamaño absurdo en su mano y una espada retorcida en la otra. Lo que había hecho Shirou no era humanamente posible a los ojos de los caballeros. Disparar encima de un caballo al galope con un arco negro tan enorme y con una precisión milimétrica fue absurdo. Más aún cuando los caballeros vieron espadas aparentemente formándose de la nada. Este no era un hombre con el que desearían meterse, y mucho menos antagonizar. El hecho de que siguiera incondicionalmente a Arturia como su primer caballero solo aumentó la posición de Arturia a los ojos de los caballeros. Alguien que comandaba a alguien de tal poder merecía respeto. «Tú eres, Arturo». Loradinak miró a Arturia antes de que su atención se desviara hacia Shirou y se detuviera. El hombre miraba cada vez más fijamente el arco negro y la espada retorcida en las manos de Shirou. Soltando un suspiro, Loradinak finalmente volvió su atención a Arturia. «Hijo del rey Uther». Arturia asintió antes de revelar la espada en sus manos. «Y el que desenvainó la espada en la piedra, el nuevo rey de Gran Bretaña». Por un momento, hubo silencio mientras Loradinak procesaba todo lo que Arturia acababa de decir antes de que el hombre dejara escapar una risa ahogada. «Se lo merecen esos cabrones intrigantes». «¿Qué pasó con la justa?», Loradinak preguntó divertido. «Se levantó la sesión», dijo Arturia simplemente. Colocando una mano debajo de su barbilla, Loradinak se quedó pensando antes de hablar. «Si lo que dijiste es realmente así, entonces la cantidad de hombres que has traído contigo no coincide con la cantidad que deberías haber tenido con la cantidad de familias nobles que participaron en esa justa. ¿Qué, se niegan a prestarme su ayuda incluso ahora?», Loradinak dijo sarcásticamente. Loradinak ya estaba completamente harto de la falta de apoyo de sus hermanos nobles. De hecho, podría argumentar que si hubiera tenido su apoyo antes, entonces sus tierras no habrían sido conquistadas a tal estado en el que incluso hubiera perdido su castillo gobernante. Independientemente de esa humillación, Loradinak podía tragarla como una medicina amarga, pero lo que no podía tragar era que más de una novena parte de sus tierras ya habían sido invadidas. Esas áreas conquistadas habían tenido a toda su gente asesinada y reemplazada por los habitantes de Angle, que ya habían comenzado a llamarlo parte de Mercia. «Bueno, es un poco complicado», dijo Arturia insegura. «Complicado mi trasero». Sir Hector limpió la sangre de su espada antes de gruñir con desprecio. «Esos nobles pretenciosos no reconocen las palabras de Uther como ley. Todavía están tratando de encontrar una manera de llevar a sus propios hijos al trono. Algunos incluso eligen ignorarlos». Diciendo eso, Sir Hector envainó su espada antes de centrar su atención en Kai y su grupo de caballeros que perseguían al enemigo. Por lo tanto, permanecer en silencio. Arturia, por su parte, asintió en dirección a Shirou después de tomarse un momento para reflexionar. Fue una de las lecciones de Merlín leer el flujo del campo de batalla. Como líder, tenía el deber de derrotar a los enemigos de su pueblo. Como tal, tanto Merlín como Shirou le enseñaron toda la señoría de las estrategias, una de las cuales fue extremadamente clara. «Entendido», dijo Shirou. Sin pausa, desmontó de su caballo y se apoyó en una colina elevada. A partir de entonces, su cuerpo se volvió enseñado, la acción visible desde debajo de sus cueros. Entrecerrando los ojos, la espada retorcida en las manos de Shirou se colocó en el enorme arco negro. La longitud de apertura que requiere que Shirou use toda la longitud de su brazo.
Con los músculos ondeando y las venas abultadas, se lanzó una flecha. La acción envió una nube de polvo y escombros a su alrededor. La sorpresa era la mayor ventaja en la guerra. Fue lo mismo para la situación actual en la que derrotaron fácilmente a un ejército de mayor tamaño tan rápidamente. Alertar al enemigo les daría tiempo para prepararse, y tal preparación solo conduciría a bajas por parte de Arturia. Definitivamente no era algo que ella permitiría con la gratitud que sentía hacia los hombres que habían dejado a Rohan para seguirla. Más aún cuando consideró las vidas de su grupo que se negaba absolutamente a perder. No sabría qué haría en ese momento si alguien muriera a causa de sus acciones, y Shirou lo sabía mejor que nadie. Un rey que apagaría todas las emociones al final, incluso cuando sus caballeros la dejaran uno por uno. No era algo que deseara volver a ver, aunque solo fuera un recuerdo lejano. Más rápido que el propio viento, volutas de zarcillos blancos se arrastraban desde la punta de la espada retorcida. Un zumbido, todo lo que se escuchaba en el silencio del valle que dominaba la llanura. Y desde donde estaban, todos vieron la nube de suciedad y mugre que estalló en la distancia a más de 1000 metros de distancia. Podían sentir su impacto. Más aún cuando los trágicos gritos de dolor y desesperación, distorsionados por la distancia, llegaban a sus oídos. ¿Sé cuál es su campo de tiro? Lora Dinak preguntó boquiabierto. Evidentemente, él no era el único, ya que todos los caballeros que no estaban familiarizados con Shirou de repente tenían la boca seca. Esto solo se hizo más evidente cuando se dieron cuenta de que incluso Arturia no sabía la respuesta cuando sacudió la cabeza. Arturia solo tenía un atisbo de comprensión incluso después de haber vivido durante más de 10 años con Shirou. Después de todo, Shirou nunca había practicado tiro con arco frente a ella, y mucho menos su método de disparar espadas. Muy pocas veces lo había visto, pero basándose en el sonido y la fuerza de cada disparo, podía hacer una estimación del alcance. Hasta donde sus ojos podían ver. Shirou nunca había fallado un tiro. Era casi mecánico en la forma en que aparecía una nueva espada retorcida en sus manos después de disparar. Cada uno cayó al suelo como lluvia, poderosos martillos que golpearon la carne hasta convertirla en pasta. Y a pesar de todo, Shirou ni siquiera pestañeó. Nunca había sido de los que matan, nunca lo sería. Su mirada escudriñó a los enemigos que huían antes de reajustar su posición y disparar una vez más, sin rastro de sudor en su frente. Uno murió clavado a una roca. Otro atravesó a otros 2 hombres. Los otros que miraban tragaron saliva nerviosamente, sabiendo que no estarían mejor si estuvieran en el lugar del enemigo. De repente, ese sonido de viento cortante se volvió escalofriante, como la mano del diablo rozando la nuca. Lo fue más para los hombres que huían en la distancia. Por endurecidos que estuvieran para la guerra, nunca volverían a escuchar el silbido de una flecha y reaccionarían de la misma manera. Los escudos podían detener las flechas, pero los escudos no podían detener esos artilugios de metal retorcido al rojo vivo por la fricción del aire. No le importaban sus reacciones, siempre manteniendo un frente fuerte mientras disparaba tiro tras tiro, porque había una mirada que siempre le observaba más preocupada que las demás. Y no era uno que quisiera ver pálido debido a sus propias reservas. Con las manos agarrando con fuerza las riendas de cuero incluso mientras sus labios se fruncían debajo de un rostro con casco, Arturia observaba sin una sola palabra. Conocía a Shirou mejor que nadie. Desde el niño que creció y la soportó, hasta el niño que dejó su lugar de origen sin dudar en nombre de una niña que blandía su espada en los campos, él nunca había cambiado. Ese joven que se convirtió en el más adorado de todo un pueblo solo por la forma en que actuaba regularmente, por el hombre que era ahora. Ella sabía que era imposible que él no se sintiera afectado por matar. Sin embargo, para ella, no se podía ver un cambio en su expresión. Disparó, y disparó de nuevo, sin saber cuántos había vivido hasta que se le aflojaron los dedos. En este punto, todos los demás que miraban se volvieron insensibles a la vista, mirando a Shirou, quien redujo toda una llanura plana dentro del valle del río Trent en un campo rojo. Esas espadas retorcidas eran numerosas y se extendían de forma errática, fijando los cuerpos en su lugar. Algunos estaban de pie, otros clavados a árboles y rocas, mientras que los menos afortunados ni siquiera estaban de una pieza. Ningún hombre que se aventurara en esa área no se vería afectado por la vista.
De hecho, los ángulos que Kai y los demás perseguían parecían mirar por encima y palidecer considerablemente con sus cuerpos involuntariamente rígidos. Está hecho, dijo Shirou, poniéndose de pie y caminando hacia su montura cerca de Arturia. Todos los caballeros con los que pasó le cedieron el paso sin cuestionar, tanto el respeto como la inquietud en sus ojos. Finalmente, llegó junto a Arturia, quien le hizo un gesto de agradecimiento por sus esfuerzos. No había mucho en su agradecimiento, pero transmitía todas las emociones que quería transmitirle. Más aún cuando ella insistió en que él montara con ella cuando descubrió una herida en su caballo por la carga reciente. Jamrei era lo suficientemente fuerte como para cargar dos, y cuando Shirou montó, Arturia inconscientemente apoyó una mano en el brazo tembloroso de Shirou. Incluso si Shirou había estado tratando de ocultarlo, solo ella lo había notado por lo atenta que estaba su mirada sobre él. Lo siento, susurró ella. Shirou negó con la cabeza. Dejando a un lado sus ideales y principios, ya había tomado una decisión hace mucho tiempo. Su razón para buscar, y el lugar al que había llegado ahora, era todo por esto. Para volver a verla. Y si tuvo que optar por sacrificar sus ideales por la mujer a la que dedicó su vida, la respuesta fue natural. Aunque podría dolerle hacerlo, había cosas que Arturia no podía hacer por su cuenta. Y mejor para él ensuciarse las manos con la sangre de miles que con ella. En cambio, podría concentrarse en derrotar a las personas que realmente importaban, brillando al máximo. Afirmando su determinación, luego cambió su peso sobre Jamrei para hacer que su posición y la de Arturia fueran menos cuestionables a los ojos de quienes lo rodeaban. Él es. Loradinak cuestionó lentamente mientras miraba a Shirou. Arturia enderezó la espalda cuando escuchó la pregunta de Loradinak. Mi caballero, dijo, con un toque de orgullo en su voz que ni siquiera notó. Loradinak se apagó. Basado en el atuendo que vestía Shirou, Loradinak tuvo la impresión de que Shirou podría ser contratado. En cuyo caso, fue realmente desafortunado que Arturia dijera que Shirou era su caballero. Aclarándose la garganta, Loradinak habló de nuevo. Entonces Artur, ¿qué planeas hacer ahora? Preguntó Loradinak. Arturia le dio a Loradinak la impresión de que estaba confundida. De hecho, así fue cuando expresó su propia pregunta. ¿No vamos a reclamar las tierras perdidas? Ella preguntó. Loradinak sintió como si los cielos, finalmente estuvieran respondiendo a sus súplicas. Durante 3 agotadores años, había tenido que ver cómo los que estaban debajo de él tenían que morir mes tras mes sin la ayuda de los otros nobles. Ahora, con la llegada del nuevo rey, podía vislumbrar un futuro a partir de las oscuras sombras de los últimos años. Por duro que fuera, sus ojos comenzaron a lagrimear al escuchar las palabras de Arturia. Había pasado demasiado tiempo desde que había recibido esperanza de una situación tan sombría. Incluso los caballeros que lo habían seguido no pudieron evitar mostrar sus emociones. Sin embargo, esto no duró mucho. En cambio, rápidamente se recompusieron. Entonces tendremos que molestarte, dijo Loradinak inclinándose. Luego, el hombre se movió para pararse frente a Shirou. Y tú también, dijo Loradinak con respeto. Shirou asintió con la cabeza mientras muchos lo miraban. Esto era de esperar ya que su actuación estaba destinada a llamar la atención. Incluso Merlin a un lado le dio una mirada de complicidad. Esta era la atención que la magia traería sobre la gente común. Merlin, por ejemplo, solo había usado su magia en público en un par de ocasiones, pero su nombre ahora era conocido en todas las tierras. Sin embargo, Merlin no interferiría en la campaña de Arturia, solo observaría como supervisor. Sin embargo, Shirou era diferente. Con el acuerdo de Shirou y Arturia, Loradinak condujo a todos hacia uno de los asentamientos en los que había creado un cuartel temporal después de que Kai y el resto regresaran. La barraca era sencilla, con árboles y ramas cortadas y robustas unidas por cuerdas enrolladas y barro seco. Se colocaron puestos de vigilancia en las 4 esquinas del cuartel con 2 entradas en la parte delantera y trasera. Al entrar, Arturia notó las expresiones de los caballeros que defendían el fuerte y vio poca luz en ellas. La mayoría estaban abatidos, e incluso evitaban por completo su mirada. Loradinak no estaba impresionado con sus reacciones, pero no podía culparlos por cómo se había resuelto la situación antes de la intervención de Arturia. Aún así, no lo toleraría en este punto de inflexión. A las armas.
gritó Loradinak, golpeando la espalda de un caballero meditabundo en el puesto de vigilancia del norte. Tenemos con nosotros hoy la esperanza de vengar a nuestros hermanos y compatriotas. Las palabras de Loradinak eran como trompetas en su volumen, despertando a todos en el cuartel. Sin embargo, cuando Loradinak presentó esta esperanza en un grupo de caballeros montados que se contaban solo por cientos, la reacción fue menos que agradable. Se volvieron, miraron y luego volvieron a meditar. «Malditos bastardos, ¿no saben quién es?», Loradinak gritó con vigor. Caminando a través de la barraca, Loradinak reunió a todos los hombres sanos en el medio del área. «Este es nuestro nuevo rey», Loradinak presentó a Arturia. «Hijo de Uther, él es Arthur Pendragon, el que sacó la espada de la piedra». Un murmullo silencioso se extendió entre los caballeros en el cuartel antes de que todas sus miradas se agudizaran. Todos sabían lo que significaba para unos sacar la espada de la piedra. El rey elegido para llevar el reino a la prosperidad. Incluso si fuera solo una leyenda para mantener su fe, ya no tenían nada más que perder. Los enemigos no aceptaban prisioneros, por lo que rendirse significaba tanto la muerte como la lucha. Después de todo, los enemigos no invadieron su tierra por mercancías, sino por la tierra habitable a la que llamar hogar. Por tal motivo, no querían que se quedara ninguno de los habitantes anteriores. Debido a esto, los hombres de Loradinak e incluso los otros poderes en el área tendrían que unirse para resistir. Incluso los cobardes tuvieron que luchar simplemente porque no había otra opción. Seguimos al rey, Loradinak y los caballeros comenzaron a prometer lealtad uno por uno. A pesar de la falta de coronación, estas personas finalmente decidieron depositar su fe en las palabras transmitidas al final del reinado de Uther, un rey victorioso. Loradinak pronto llevó a Arturia, Sir Hector, Kai, Shirou, Merlin y Bedivere a una tienda iluminada por pequeñas velas en el interior. Dichas velas parpadeaban sobre una mesa plana de madera con un mapa de piel de oveja extendido a lo largo. Esta tienda era el centro de mando de las operaciones de Loradinak y el sitio donde Loradinak pasaba la mayor parte de sus días estresado. El mapa sobre la mesa tenía numerosas marcas rojas, y solo quedaban unas pocas marcas azules en el territorio cuidadosamente dibujado en el mapa. «No me queda mucho del territorio», dijo Loradinak solemnemente. «Ese puente sobre el río Trent que acabamos de defender nos ha dado más tiempo antes de que el enemigo pueda tomar el resto de mis tierras. Mira aquí». Loradinak señaló una posición específica en el mapa. Según la geografía, era exactamente donde estaba el puente que acababan de defender. Al defender el puente, hemos reducido al enemigo a otro punto muerto, ya que no pueden usar la mayoría de sus números para rodearnos, pero quiero que todos presten atención al castillo que está frente a él. Loradinak deslizó su dedo índice desde su punto en el mapa a otra ubicación. «Mi castillo gobernante», explicó Loradinak. «Tendremos que recuperarlo, ya que la mayor parte de mi arsenal y mis armas están almacenadas allí. Con él, podré volver a armar a más hombres en lugar de depender de tablones de madera y palos afilados como viste afuera». Por supuesto. Algunos de los caballeros en el cuartel apenas estaban armados con nada. Arturia incluso había visto a uno en el proceso de atar una roca al final de una rama gruesa. Era primitivo en el mejor de los casos y no duraría un uso múltiple. Definitivamente era un problema que necesitaba ser arreglado. Aún así, Arturia tenía curiosidad por algo. «¿Por qué dejaste tu arsenal atrás?», ella preguntó. Loradinak hizo una mueca. «No fue por falta de intentos», dijo Loradinak. «Mi castillo era casi impenetrable. Construido sobre una capa de roca dura, esos bastardos no pudieron hacer un túnel en el interior. Sus paredes también fueron reforzadas numerosas veces y llenas de rendijas abiertas para permitir que mis hombres atacaran a los invasores desde adentro». «Entonces, ¿cómo perdiste el castillo?», preguntó Bedivere. «Teníamos hambre», dijo Loradinak. A partir de entonces, siguió un silencio. «Esos bastardos acamparon directamente fuera de los muros de nuestros castillos e interceptaron los suministros de alimentos. Día tras día, después de que se nos acabó la comida, nos debilitamos. Fue hasta el punto de que mis hombres apenas podían defenderse de los arietes improvisados del enemigo. Enviado a las puertas.
Eventualmente, esas puertas se abrieron. Yo y un par de mis caballeros somos los únicos que escapamos en medio del caos. Ahora estoy aquí. Arturia puso una expresión preocupada, pero asintió con la cabeza ante la explicación de Lord Adinac. Tendremos que recuperar el castillo entonces, dijo Arturia con decisión antes de cruzarse de brazos para pensar. Con los muros que rodean el castillo, será difícil usar nuestra ventaja de caballería a menos que de alguna manera atraigamos a los hombres adentro, afuera. La expresión de Arturia se transformó en un ceño fruncido. No podía actuar precipitadamente ya que tenía que tener en cuenta las vidas de los caballeros que la seguían. Para cargar, aunque confiaba en que ella misma podría derribar las puertas con un solo uso de Mana Burst, la mayoría de los caballeros que la seguían no pudieron. Ese enfoque es demasiado difícil, Kai rechazó la propuesta de Arturia. Los enemigos que se han apoderado del castillo deberían haber almacenado un suministro de alimentos dentro. Sin embargo, a diferencia de ellos, no podemos usar una táctica similar de matarlos de hambre, ya que sus refuerzos estarían en camino rápidamente, explicó Sir Hector. Quedarse en silencio una vez más. Bedivere, por su parte, miraba de un lado a otro entre los hombres de la habitación, sin saber qué podía decir para contribuir. Sin embargo, fue entonces cuando Shirou decidió abrir la boca. Para esas cosas, déjamelo a mí, dijo con calma. La noche había caído sobre la barraca, y la mayoría de las personas dentro de ella ahora dormían. Solo dos seguían despiertos, y eso se debía a que uno había decidido forjar a Lord Adinac un par de martillos de guerra para que coincidieran con su complexión después de que la espada del hombre se rompiera en la batalla anterior. En cuyo caso, necesitaba que las armas fueran permanentes, así que las construyó él mismo. Las llamas bailaban dentro de los fuegos de la forja, mientras Shirou martillaba las armaduras derretidas que usaban los anglos. El metal ardía sin llama y brillaba con un rojo ardiente, mientras saltaban chispas con cada movimiento del martillo sobre el yunque. No muy lejos de Shirou se sentó Arturia. Tenía las piernas extendidas frente a ella y usaba los codos para sostener su peso mientras se inclinaba hacia adelante. No importa cuánto insistiera Shirou en que descansara, ella se negaría, sin decir nada mientras le observaba martillar en la noche. Pequeñas estelas de humo dejaban volutas grises para ascender a las estrellas de arriba. ¿Qué harías si fueras rey?, preguntó Arturia después de un momento, su expresión atenta. Shirou hizo una pausa en su martilleo solo por un momento antes de continuar. No sería un buen rey, dijo distraídamente antes de remojar el metal caliente en un recipiente con agua y luego volver a ponerlo al fuego. El sonido de la llama crepitante solo se hizo más fuerte. No se dio cuenta de la forma en que Arturia solo lo miró con más fuerza en el proceso. No, susurró suavemente, sacudiendo la cabeza. Serías un gran rey, insistió ella con sinceridad, con una mano en el pecho. Eres amable, compasivo y no juzgas a los demás antes de prestar tu ayuda. Cualquiera puede ver eso, y se nota en la gratitud de los que te rodean. Ella fue lo suficientemente clara sobre este hecho. Incluso en la infancia, siempre era él el que actuaba primero y ella la que seguía. La primera reunión que tuvieron con Emily y el hijo de Wolfred fue un buen ejemplo. Su cuerpo se detuvo cuando pudo sentir las emociones que Arturia puso en sus palabras. Colocando lentamente los martillos recién forjados en un estante, volvió su mirada hacia ella. Fue ver una expresión llena de sinceridad y un poco de duda. No sería un buen rey, repitió palabra por palabra, pero había algo en su mirada que hizo que Arturia pensara en un significado más profundo. Porque hay algo que aprecio por encima de la prosperidad del reino, e incluso de las personas mismas. ¿Por qué te tengo? ¿Y eso sería? Arturia preguntó nerviosa. A la luz de la luna, sus rasgos brillaban con un resplandor etéreo. Desde la forma en que los mechones sueltos de su cabello flotaban justo detrás de sus orejas, hasta la forma en que su boca colgaba un poco abierta mientras esperaba una respuesta. Todo cayó ante su vista junto con el resurgimiento de una mujer de sus recuerdos. Amor. Su respuesta fue simple, porque abarcaba su todo. Independientemente de sus ideales y motivaciones, todo surgió de la raíz de esa palabra. Un amor que trasciende el tiempo. Por la expresión confundida en el rostro de Arturia, estaba claro que no entendía lo que quería decir.
O tal vez la idea de renunciar a todo un reino por una sola persona simplemente no era comprensible para su mente. En cualquier caso, no cambió nada. Sentado junto a ella, se perdió en sus recuerdos mientras miraba su rostro. Era lo mismo, todo era lo mismo. Desde la armadura que vestía, hasta las expresiones que podía hacer. Esta era Arturia Pendragon. Este era saber. Inconscientemente, el anhelo que sintió en ese momento se manifestó en forma de acción. Un brazo envolvió el hombro de Arturia y la atrajo hacia sí, metiendo su cabeza en el hueco de su hombro. La diferencia de altura entre los dos se ha vuelto más evidente a lo largo de los años. Los ojos de Arturia se abrieron con sorpresa, un grito de asombro escapó de su garganta cuando pudo sentir el calor subiendo a su cabeza por la acción repentina. Su olor entró directamente en su nariz desde la proximidad. La robustez de su cuerpo debajo de la tela de su ropa aún más evidente cuando colocó sus manos sobre él en un intento de liberarse. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, vio la expresión en el rostro de Shirou y se quedó en silencio, su cuerpo se relajó contra el de él y sus brazos cayeron a los costados. Después de todo, mientras Shirou miraba a la luna, Arturia podía ver la melancolía en su rostro y sentir la ternura en su toque a través de la tela de su vestido azul. Nunca antes había visto ese tipo de expresión, y solo ahora que Shirou la sostenía en sus brazos apareció amor. La palabra que Shirou pronunció antes resonó en su mente, causando que casi cayera en un aturdimiento eufórico inexplicable, con un rubor en su rostro mientras trataba de mantener la calma. ¿Era ella? El pensamiento simplemente no dejaba su mente. Sin embargo, también surgieron dudas. La palabra amor no solo abarcaba los sentimientos de uno por otro, tal vez era un objeto o un lugar. Sin embargo, ¿podría ser ella? Ese solo pensamiento simplemente no se iría, y solo pensar en eso hizo que su mente se desorganizara por todos los problemas que podrían ocurrir como resultado. Pero en ese momento, entre sus brazos, nada parecía importar. Arturia se inclinó más hacia su calor, los dos mirando en silencio a la luna, pensando en el futuro por venir. En el borde de la barraca, Merlin soltó un suspiro al ver la escena de los dos. Sin duda, el futuro que una vez había vislumbrado ya había cambiado. En los días que siguieron, Arturia de repente se encontró acomplejada cada vez que estaba cerca de Shirou, y eso no cambió incluso cuando vieron el castillo de Loradinak en la distancia. ¿Cómo planeas hacer esto? Loradinak preguntó con curiosidad. En su cintura, había 2 martillos de guerra que Shirou había hecho previamente. Loradinak no solo quedó impresionado con ellos, sino que incluso decidió tratarlos como tesoros familiares. Con la magia que Shirou había mostrado antes, Loradinak pensaba que cualquier cosa que hiciera un mago no podía ser ordinaria. Detrás de Loradinak, estaban todos sus caballeros disponibles, así como el propio grupo de Arturia. Abriré las puertas y daré una señal para que entren, dijo Shirou simplemente. Esto, dijo Bedivere inseguro. Eso realmente no explica mucho. Confía en mí, dijo Shirou. Solo espera mi señal. Diciendo eso, Shirou desmontó de su caballo y se dirigió al castillo a pie. Con la atención que el grupo de Loradinak y Arturia estaba atrayendo a la mitad del día, Shirou rápidamente la aprovechó para rodear la parte trasera del castillo mientras todos estaban distraídos. Este castillo no solo era importante para que Loradinak obtuviera las tiendas de armas en su interior, sino que también era un requisito estratégico. Era la base de la fortaleza que los anglos tendrían que recuperar para ganar terreno en la tierra de Loradinak, y de manera similar permitiría a Loradinak lanzar su propia iniciativa. Al llegar a la parte trasera del castillo, Shirou rápidamente se aseguró de que no hubiera centinelas en la parte superior de la pared. Al comprobar que no había nadie allí, dejó escapar un suspiro de alivio. La parte trasera del castillo tenía un muro que era completamente de piedra vertical. Por lo tanto, no era un lugar para que otros invadieran ya que era imposible escalar, reduciendo la necesidad de centinelas en este lugar en particular. Para él, sin embargo, era diferente. Trazó un par de cuchillas en las que apuñaló uniformemente la pared. A partir de entonces, trazó espada tras espada e hizo un tramo de escalera por el lado de la pared plana. Cuando llegó a la cima, fue para encontrarse cara a cara con un hombre desconcertado que casualmente pasaba por el área. Mirándose el uno al otro, solo tomó un momento antes de que el hombre abriera la boca para hacer sonar una alerta. Shirou no lo dejaría.
Incluso antes de que el hombre pudiera gritar, ya había una hoja flotando a centímetros de su cara. El mensaje en los ojos de Shirou era claro. Haz un sonido, y esa espada caería. El hombre tragó saliva, pero solo miró impotente como Shirou se iba. Sin embargo, el hombre sintió ganas de llorar cuando se dio cuenta de que la espada frente a él permanecía firmemente frente a él sin importar en qué dirección se moviera. Al llegar cerca de las puertas delanteras, era la parte más fuertemente defendida del castillo. Los arqueros estaban estacionados cerca de las paredes superiores, y un pelotón completo de anglés se preparó para los agujeros asesinos en los pasadizos arqueados. Escondiéndose detrás de algunas cajas de almacenamiento, notó la ubicación de los guardias defensores y tomó una decisión. Rastrear, seguir. ¿A qué señal crees que se refería?, preguntó Bedivere, solo para quedarse en silencio cuando una explosión arrancó las mismas puertas de sus goznes. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Urecheda y Hoshige. Patreon.com/Parcasius. Nota. La universidad comenzará de nuevo esta semana, así que volveré a las actualizaciones semanales largas en lugar de las actualizaciones diarias más cortas. Próxima actualización. Basto Fuite.